Hola a todos, ¿cómo están? Carlos Ochas aquí, espero que estén muy pero que muy bien. Y el día de hoy vamos a hablar de un clásico de la música porque es mi cumpleaños y es así como lo quiero celebrar. Es que no tengo amigos. El día de hoy vamos a hablar sobre el álbum homónimo de La Máquina de Hacer Pájaros, su disco debut y uno de mis discos favoritos de todos los tiempos. Obviamente, para empezar a hablar de La Máquina hay que hablar de su frontman, Charly García. La trayectoria musical de Charly García es posiblemente una de las más importantes al momento de discutir el estado del rock en Latinoamérica, el estado de la música en general. Y es que hay razones de peso para ello. No solamente porque en su extensa discografía podemos encontrar una cantidad absurda de combinaciones de sonidos, de fascinación con distintos tipos de género, sino que además ha sabido cultivarse y ha sabido entregarlos de una forma absolutamente deslumbrante, completamente increíble, y realmente es difícil llegar a ser el caso de desmeritar el desarrollo discográfico de este artista. Antes de La Máquina de Hacer Pájaros, Charly García hacía parte de uno de los duetos más representativos del folk en Argentina, Sui Generis, y con tan solo 3 discos supo ubicarse como una de las bandas más importantes de este género y uno de los momentos más representativos de la música en la historia de Argentina. Junto a Nito Mestre entregaría una serie de canciones que se ubicarían en este sentido de protesta, en ese sentido como muy acústico o como lo llamaría Charly, canciones de fogata. Y es muy interesante ver que ya al final de lo que estaba sucediendo en esta agrupación, Charly estaba fascinándose cada vez más por los sonidos del rock progresivo, particularmente por la ola inglesa, con bandas como Genesis, The Who, Pink Floyd o Yes. Y es que cada vez se quería apartar de este sentido de folk, cada vez se quería apartar de ese sentido más bien acústico, y esto lo podemos notar en más de un corte dentro de su presentación en vivo para la despedida de Sui Generis. Adiós, Sui Generis, entregando no solamente cortes de rock progresivo, sino muchas maquetas y adelantos de canciones que podríamos ver en sus proyectos posteriores, como lo son Por Sui Gecko, Cero Girán y por supuesto La Máquina de Hacer Pájaros. Y para ello, Charly empezaría a buscar otros artistas que apoyaran esta visión en la cual se estaba ubicando. El sonido del rock progresivo definitivamente no era algo nuevo, ni siquiera en la Argentina. Entonces, encontrar artistas que pudiesen relacionarse realmente no era tan difícil. Lo difícil era cumplir los estándares de Charly, ya que es bien conocido que la ética de trabajo de este hombre suele ser bastante pesada, sobre todo en sus primeros años. De modo que reclutaría por primero a Oscar Moro, que hacía parte de Los Gatos y Color Humano. Oscar Moro, posteriormente en las baterías, también haría parte de la siguiente agrupación de Charly García, Cero Girán. Pero esa es una historia para otra ocasión. Asimismo, luego se uniría Carlos Cutaya, que vendría de trabajar con Pescado Rabioso. Y luego entraría Gustavo Basternica, guitarrista, que Charly conocería gracias a Raúl Porchetto, que conoce gracias a la superagrupación de Por Sui Gecko. Por último, José Luis Fernández, bajista de la banda Crucis, también de rock progresivo, y esta incorporación última no fue tan al aire. Charly la tuvo que negociar con la banda y para ello García terminaría produciendo los discos de Crucis, que también saldrían en 1976. Con el plantel listo, ahora la banda necesitaría un nombre. Por supuesto, no le podrían poner los Yes del subdesarrollo, que es como Charly se refería a veces a esta agrupación. Uno pensaría que La Máquina de Hacer Pájaros proviene de un ejercicio de pensamiento, de reflexión y de una metáfora sumamente inteligente, porque de esa forma es la que se suele hablar de la propia música de Charly, y es algo que vamos a ir retomando constantemente a lo largo de esta reseña. Y no, resulta que en 1972, Cristóbal Reynoso, mejor conocido como Crist, caricaturista y dibujante, empezaría a publicar una tira cómica llamada García y la Máquina de Hacer Pájaros, que consistía en un personaje García que haría una máquina para hacer pájaros, pero estaría averiada. El nombre y la coincidencia les dio tanta curiosidad y tanta risa a los muchachos que le pondrían de esta forma a la banda, solo que le quitarían el García para poner solo y únicamente La Máquina de Hacer Pájaros. La intención de Charly con este proyecto también era un poco apartarse de ese sentido como de liderazgo con el que se solía acudir a él. Por supuesto, el cover de este álbum estaría a cargo de Crist, haciendo que sus icónicos personajes hiciesen parte de la portada, teniendo una discusión entre ellos de lo que se siente hacer parte de la tapa de un disco. Es increíble. También llama la atención que se refiere a esta banda como un pájaro progresivo. Es muy interesante todo este desarrollo y
estarían listos para el desarrollo de este disco, aprovechando las maquetas que venían trabajando Charlie con Sui Generis y otras grandes ideas que vendrían a partir de el contexto tan nefasto en el que se encontraba la Argentina, porque llegaría 1976 y el 24 de marzo de ese año se derrocaría a la presidenta María Estela Martínez de Perón, instaurando la dictadura cívico-militar encabezada por Rafael Videla, Eduardo Macera y Orlando Ramón Agosti. Por supuesto, con la dictadura, la censura es inminente, la represión es absoluta, llegando a un punto tan nefasto que hoy por hoy estamos hablando de más de 30.000 desaparecidos por culpa de la última dictadura cívico-militar en Argentina. Hacer arte en este contexto, por supuesto que era un riesgo y por supuesto que era un peligro para los propios artistas. Más de una ocasión tuvieron que verse enfrentados, no solo los de la máquina, sino en general todos los artistas de Argentina, frente a irrupciones, frente a censura y frente a revisión de las letras. Un mes después de la llegada de Rafael Vidal al poder, la máquina lanzaría este proyecto, aprovechando nuevamente las maquetas que mantenían, las estructuras de las canciones que tenían y sobre todo una escritura inteligente que en más de una ocasión estaba reaccionando al contexto político y social, pero de una forma muchísimo más sutil de la que veíamos en Sui Generis, por supuesto. En este disco vamos a encontrar sobre todo una esencia de fábula, una esencia de misticismo, refiriendo y hablando en mundos fantásticos, en mundos irreales. Aquí vamos a ver por primera vez a Charlie como un compositor y un escritor de letras más bien crípticas y arcanas que llegarían a encontrar puntos de metáforas absolutamente maravillosas. Si bien no tan contundentes, su nivel de composición es absolutamente impresionante, haciendo entonces que las propias canciones encontraran un diálogo de su propio significado con cada uno de los escuchas. Siento que por eso este carácter etéreo va a hacer que este disco se sienta más bien como abierto y más enfocado en la entrega del rock progresivo, valiéndose entonces de los imaginarios que podemos encontrar en los trabajos de Yes o de Genesis. El disco abre con Bubulina, un tema en el cual se va a entregar constantemente distintos elementos de la producción, se juega mucho con las instrumentales, se hace una variación muy oscilante con la voz de Charlie, y esto va a ser como el constante ejemplo de lo que va a suceder a lo largo de este disco. Y es que moviéndose entre versos preciosos y una imaginería genial, va a estar acompañado constantemente de un virtuosismo y un tecnicismo instrumental sin precedente. Definitivamente el plantel fue elegido de la forma más adecuada posible. Aquí estamos viendo uno de los momentos creativos más interesantes de muchos de los instrumentistas más representativos de la historia del rock argentino, y es difícil no llegar a sentirse hipnotizado con todo lo que está sucediendo. El oscilamiento de los sonidos, las instrumentales y este carácter más bien sinfónico que en más de una ocasión va a llegar en este proyecto es lo que hace de este disco una de las experiencias más deslumbrantes y llenas de luz de toda la discografía de Charlie. A este le sigue Cómo mata el viento norte, posiblemente mi canción favorita de toda la discografía de Charly García, y es que aquí vamos a encontrar una especie de fusión y una especie de retomar lo que estaba haciendo en Sui Generis para ubicarlo más bien en un sentido sinfónico progresivo. No solamente recuerda a Sui Generis por este estilo más bien acústico de la canción, sino porque el propio Nito Mestre hace parte de los coros de este tema. También adquiere un sentido optimista y reaccionario frente al contexto político. Es abrumante y es doloroso sentir que en esta canción estamos percibiendo cómo todos los artistas están conscientes del peligro en el cual se están encontrando y que en cualquier momento la posibilidad de morirse es más una realidad que un peligro, y están bien con eso, no dejan de sonreír. Esa es una canción que está dedicada también a la intención de vivir por la intención del amor, a ser optimistas y ser esperanza y estar llenos de esperanza. La esperanza en este tema está evaluada no en el sentido de un mejor mañana, sino de saber afrontar lo nefasto y lo lúgubre de la realidad en la cual se están encontrando para encontrar el amor en esos vestigios de luz que están en la sonrisa de quienes amamos. Es un tema maravilloso, es un tema impresionante y sinceramente me pone un poco emocional, así que vamos a avanzar. Después se intensifica el sonido. Es una de las canciones más técnicamente deslumbrantes de todo el proyecto.
Boletos, pases y abonos sigue la canción anterior, recordando que estamos frente a una intención de hacer un disco de rock progresivo. La intención y la esencia de este proyecto en sí no es la reacción, no es la crítica al contexto político, es plasmar el sueño y plasmar las ideas artísticas de estos músicos. Y aquí lo logran de una forma espectacular. Boletos, pases y abonos es un tema en el que el virtuosismo, la técnica instrumental, las vocales y las letras reaccionarias tan llenas de furia, no solamente entran en diálogo con la canción anterior. Venimos de una canción colorida, esperanzadora y feliz, y aquí, si bien inicia la canción, Charlie está cantando ¿quién se puede reír de tanto sufrir el frío, el calor y el dolor? Este contraste también ejecutado de las instrumentales pesadas, llenas de actitud, van en movimiento a raíz de la ambición que tiene este disco. Este es probablemente uno de los momentos más progresivos de todo el disco y probablemente de toda la discografía de Charlie. Es una canción fuerte, La Máquina no quiere que olvidemos que este interés de hacer el rock progresivo es lo que los unió, este interés de hacer el arte, este interés de hacer las cosas. Y aquí lo están ejecutando de una forma simplemente espectacular. Y transiciona muy cómodamente con el siguiente tema, No puedo verme más, que continúa ese sonido lleno de actitud, influenciado muy fuerte con lo que estaba sucediendo en el rock progresivo años anteriores en la Europa argentina, recordando particularmente el estilo de heavy psych que manejaría bandas como Aquelarre. Aquí y en el anterior podemos ver cómo Oscar Moro es fácilmente uno de los mejores bateristas de todos los tiempos. Las líneas debajo de este tema parecen extraídas del Fragile de Jazz. El virtuosismo de las teclas está increíble. Se inspiran mucho por el manejo del jazz rock, que también estaba muy presente dentro de la escena argentina. Luego llegaría Rock and Roll, una canción que se inspira por esos lados más bien traídos a tierra, de un estilo más bien de The Who o de Genesis, en la que dialogan un poco con las canciones anteriores, trayéndolos al contexto más bien real. Esta puede ser la canción que menos se ejecuta con un valor místico o un valor de fábula, y por eso mismo se siente más cruda, se siente más como pesada, pero como tiene un sentido más bien de adquirir y entrarle a la vida hippie, pues esta crudeza no es realmente tan violenta como se podría esperar. Al final del día, La Máquina siempre va a querer que todo lo que esté sucediendo en este disco se condense en movimiento y en luz. Y esto queda muy bien ejemplificado con su siguiente tema, Por probar el vino y el agua salada, que regresa a ese sonido que retoma el sentido de folk de una forma mucho más rasgada y con una pretensión que se aparta de todo lo que han ido haciendo en el disco un poco, acercándose más bien a ese sentido sinfónico y acústico, como lo es, por ejemplo, en los proyectos de Jethro Tull. Pero la canción que entregan es tan preciosa y el contraste y el mensaje que ejecutan a lo largo de la canción frente a el dolor que van sufriendo oprimidos y opresores respecto a cómo ellos mismos se aproximan a la vida y entregan una complejidad lírica tan amplia que hacen que esta canción simplemente no se pueda considerar como algo mala. Realmente sí puede llegar a desentonar un poco con lo que veníamos escuchando a lo largo del disco, pero está tan llena de fantasía, está tan llena de color, que la propia imaginería de la que se vale este tema es un poco lo que hemos venido trabajando a lo largo del disco. Y finalmente llega a Te vi en las luces, canción con la que cierra el disco, donde aquí el protagonista es la melodía, la composición y el nivel de producción a una escala que podemos llegar a llamar divina. En 11 minutos encontramos una de las canciones más complejas, más interesantes y que logran hacer de este disco la justificación razonable de por qué lo estamos llamando uno de los proyectos de rock progresivo más vitales para toda la historia. El álbum acaba con esto y consigue manifestarse entre sonidos excepcionales, letras deslumbrantes y una consistencia tan increíble que cuesta creer que podrían lanzar algo mejor. Pero lo hicieron. Un año después llegaría Películas, que en todo sentido supera lo que vimos en este disco. El nivel de producción en Películas es muchísimo mejor, las letras están mejor ejecutadas, los momentos de progresivo, si bien no son tan estridentes como aquí, llegan a un punto virtuoso y accesible que hace que podamos considerar un mejor proyecto. Tampoco creo que sea el mejor disco lanzado de rock progresivo en 1976. Después de todo, ese año también lanzaría Spinetta
junto a su banda invisible, la obra absoluta maestra que es El Jardín de los Presentes. Pero entonces, ¿por qué hablar de este? ¿Por qué hablar del homónimo de La Máquina de Hacer Pájaros? ¿Qué hace que este disco sea uno de mis favoritos? Bueno, más allá de lo que les he venido hablando a lo largo de la reseña sobre las canciones en sí misma, es que este disco es mi favorito porque me ha acompañado a mí en más de una tristeza. El sentido colorido, el sentido esperanzador y el sentido mágico con el cual entregan las canciones es uno que en más de una ocasión he aplicado a mí y he sentido muy profundamente relacionable. Es una magia que pocas veces he visto reflejado en algún otro disco. Todo lo que está aquí expresado, todo lo que está involucrado en el disco, la forma en la que llegó a hacerse este disco incluso, me llena de determinación, me hace un llamado para querer seguir viviendo. Y en 7 canciones sabe enamorarme de la música. Todo lo que está aquí en este disco es mágico, todo lo que está en este proyecto es impresionante. La calidad y el cómo, pese a todo lo que está sucediendo alrededor del mundo, hace que esos artistas encuentren un motivo para querer seguir haciendo música, para querer seguir trabajando escondidos de la propia dictadura para poder entregarnos música, para poder entregarnos su propio arte, para que la esencia de lo que ellos consideran que es vivir sea traslapado a uno de los mejores momentos de la música en general. Realmente este disco es uno de mis favoritos y no puedo dejar de recomendarlo. Por supuesto, no creo que sea el mejor disco de rock progresivo, pero posiblemente sea uno de mis favoritos del género. Es fácilmente uno de mis discos favoritos de la discografía de Charlie. Y por si no ha quedado claro, soy bien fan de este sujeto, así que sí. Bueno, eso sería todo por hoy. Dale like y suscríbete. Si llegaste hasta acá, espero que todo esté bien con tu vida. Y escribe en los comentarios feliz cumpleaños. Y nada, luego regresaremos a la programación habitual, pero quería hacer esto. Y ya, chao.